Entonces vamos a ir al grano y a ser muy, muy concretos. Pues las he seleccionado por temas, entonces vamos a ir en ese orden, de lo más simple a lo más complejo. Hay un hermano que pregunta cuál sería un buen libro sobre el origen del protestantismo en el Caribe y América Latina. Yo he escrito un libro. Si quiere leer el libro esta noche, vaya a minsespanol.com y donde dice cursos españoles y bajar hasta historia, y tengo un libro, El origen del protestantismo en América Latina. Son 365 páginas. Puede leerlo en un año, pues. Ok. Usted dice que la iglesia en América Latina surge a finales del siglo XIX y siglo XX, que empieza a emerger. ¿Cuál es el papel del pentecostalismo en ese proceso? ¿Por qué florece más el pentecostalismo que la iglesia reformada? Ok, excelente pregunta. El pentecostalismo va surgiendo en los Estados Unidos al final del siglo XIX, en principio del siglo XX. Siendo que son parte del cuerpo de Cristo, es una reacción en contra de algunas cosas que están pasando. Quizá el formalismo de la iglesia. Entonces, la iglesia pentecostal tiene tres influencias muy importantes. Uno es la doctrina de santidad, basado en la doctrina de los nazarenos, la iglesia nazarena y de los hermanos Wesley, en el doble unción del Espíritu Santo. O sea, la primera unción es para salvación y la segunda es para santificación. Es la postura de Wesley. También la forma de gobierno más popular es congregacionalista, o sea, la congregación junto con el pastor toman la responsabilidad del avance de la iglesia, no esperan que el obispo o otro viene para hacer la obra, los hermanos trabajan. Ahora, para concluir, ellos también captan una doctrina reformada muy importante, y es la importancia del oficio de todos los creyentes. La enseñanza reformada en el Catecismo de Heidelberg, el Día del Señor 12, es que cada cristiano es rey, es profeta y es sacerdote. Por eso la mayoría de las iglesias reformadas no tienen sacerdotes, ¿verdad? Porque todos los cristianos son sacerdotes. Todas oran, todos tienen acceso directo al Padre, todos hacen sus sacrificios, todos pueden adorar. Todos son profetas, nuestros hijos y hijas profetizarán. Sin ser pastora o anciana, todos los cristianos son profetas. Y son reyes, están reinando con Cristo. Entonces, ellos pusieron en práctica esta doctrina. Y creo que es una de las razones principales porque la iglesia pentecostal está creciendo. Bueno, esta es entre los dos temas sobre historia y el tema de la salvación. ¿Cómo es posible que no seamos eternos cuando la Biblia dice que Dios puso eternidad en ellos? Me imagino que se refiere al hombre. Ok. Solo Dios es eterno, solo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es eterno, o sea, no tiene principio ni tiene fin. Los ángeles y nosotros somos inmortales. Tenemos principio, somos criaturas, solo Dios es creador. Nosotros somos criaturas, tenemos un principio, pero no tenemos fin, porque Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Ahora, la eternidad no quiere decir solamente los salvos, sino los malos, que la simiente de Satanás van a estar con Satanás. Otra imagen. Es imposible que una oveja se convierta en un cabro. Imposible. Pero hay muchas ovejas que actúan como cabras.
Es imposible que una cabra se convierta en una oveja. Pero hay muchos cabritos, que actúan como ovejas. Muchos dirán, Señor, Señor, no hemos hecho milagros en tu nombre y hemos declarado y predicado y enseñado, evangelizado. Sí, hacedores de iniquidad. ¿Verdad? Mira, el asno de Balán profetizó, pero no era cristiano. ¿Verdad? Porque los dones del Espíritu son del Espíritu, no son de nosotros. Es que puede ser que un semiente de Satanás, uno que no es salvo y nunca va a ser salvo, dice algo verdadero, algo que conforma a la ley. Mejor tener un rey musulmán que sabe gobernar bien según la ley natural y hasta los 10 mandamientos, que un cristiano que vive en pecado y no sabe cómo reinar. Pues Dios es soberano. Él puede usar la simiente de Satanás para el bien, para sus propósitos. Usó a Faraón, ¿no es cierto? Usó a Judas, ¿no es cierto? Judas. Usó también a Nerón. Usó a Hitler. Usó la Inquisición. Usó a los reformados que traficaron esclavos. Pues solo Dios es eterno y solo un Dios eterno puede salvarnos. Si su Cristo no es eterno, no te puede salvar para la eternidad. Su Cristo debe ser eterno. Si Espíritu Santo no es eterno y todo lo que hace para prepararme para la eternidad no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es eterno. Cuando estamos sufriendo o cuando estamos listos para morir, hermano, eso no es el final para los cristianos. Eso es como la semilla que va a morir, pero va a florecer en la eternidad, ¿verdad? Dios es eterno, tiene un propósito eterno y no tenemos problema con Él. Amén. Quisiera agregar algo ahí, y es que la eternidad es entendida allí como inmortalidad, ¿no? Cuando la Biblia dice que Él puso eternidad en nuestros corazones, es que nos hizo inmortales, seamos buenos o malos. En el momento en que vayamos a la gloria, seremos eternos en la gloria, o a la condenación, los que van a condenación, eternos en la condenación. Pero no somos eternos como Dios es eterno, porque nosotros tenemos un principio. Es decir, aunque no tenemos final, tenemos un principio. Dios es eterno, perfectamente eterno, porque Él no tiene ni principio ni fin. Sí. Esa es la diferencia. También se pueden tomar otros atributos de Dios. Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Si solo Dios es bueno, nosotros somos malos. Difícil, ¿no? Duro. Una pregunta más. Sí, pero okay. La bondad, o sea, la bondad no viene del hombre. La bondad es cuando el hombre por fe en un Dios bueno, es obediente por fe a un Dios bueno. Entonces la bondad siempre es de Dios, por medio de nosotros. Somos siervos, somos instrumentos. La bondad es fruto del Espíritu Santo, no es del ser humano. Nosotros naturalmente, intrínsecamente, somos malos. Lea el periódico de lo que está pasando en Venezuela. Ok. Clásica. La predestinación con respecto a la salvación no nos quita toda responsabilidad al no estar motivados para trabajar en la gran comisión. Ajá. La predestinación, somos predestinados para ser responsables. ¿Qué te parece? Somos predestinados para ser responsables. Los muertos no respondan. Si tú estás muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Y no responde, y pastoralmente hay un problema. El pastor ve en la congregación que hay cristianos que no responden para nada. ¿Son salvos? Ellos deben contestar, y Pedro también habla en estos términos, que la elección debe ser visto en su servicio. Por ejemplo, yo en mi mente resuelvo esta pregunta en esta manera.
Dios me ha elegido para que yo pueda elegir a Dios. Dios es bueno para que yo pueda andar en la bondad de Dios. Dios es santo para que pueda andar en la santidad de Dios. Pero todo es de Dios. Mi elección es de Dios, la bondad es de Dios, la justicia es de Dios, la santificación es de Dios. Hombres, cuando usted está mirando televisión en la noche y aparece la pornografía que hay, ¿quién te ayuda a apagar este televisor? Es Dios. Y si no está orando, va a tener problemas con su esposa. No, hay que clamar a Dios. Señor, quítame eso. Porque solo no podemos. ¿Verdad? Entonces la santificación es de Dios también. Hay que clamar a Dios. Líbrame. Y qué buen grito es. Porque Él nos libra. Entonces, la predestinación, somos predestinados para ser responsables. Sí, pero creo que la pregunta, y si logro entender a quien preguntó, va más orientada al evangelismo. Es si Dios ya escogió a los que son salvos antes de la fundación del mundo, entonces ¿para qué voy y salgo y les predico? Marcos 16, 15. El Señor en la Gran Comisión dice que hay que predicar a cada criatura. Entonces, en obediencia, Dios nos usa como instrumentos para predicar a cada criatura. No dice a los elegidos, a cada criatura. Y los elegidos van a responder. Al final del día, hermano, solo los que creen en Cristo Jesús van a ser salvos. No te preocupes tanto de la elección de Dios. Ese es el trabajo de Dios. Nuestro trabajo es predicar a cada criatura. ¿Ok? No somos dioses. Gracias a Dios que yo no me ha escogido, porque estoy seguro, bueno, vamos a dejarlo así. Sí, esa es una muy buena conclusión. Predicar el evangelio y a cada solo criatura. el que crea en el Señor es salvo. Esto está interesante. ¿En base a qué tenía capacidad el hombre Adán, de alargar su mano y comer del árbol de la vida, si se dice que quedó muerto y perdió sus capacidades para renacer o vivir a sus propias obras o fuerzas o capacidades? Supongo que la pregunta es, si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿de dónde sacó Adán la capacidad para extender su mano y elegir? Y comer. Y comer. Y hay otra pregunta aquí, vamos con la primera. Ok. La pregunta está equivocada. Perdón, voy a leerla de nuevo. En base a qué, voy a ser fiel a la lectura, en base a qué tenía capacidad el hombre, Adán, de alargar su mano y comer del árbol de la vida, si se dice que quedó muerto. No, pero la muerte viene después del pecado. El pago del pecado es la muerte. Antes de la caída, Adán tenía libre albedrío para tomar. Pero por no ser Dios, por no confiar en Dios, por no vivir por fe, ni por gracia, ni por Cristo. O sea, el pecado siempre es así. Tratamos de ser como Dios en vez de obedecer por fe a Dios. Entonces fue después de la caída que llegó la muerte espiritual. Okay. La incapacidad de complacer a Dios porque ya estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Algunos cristianos que adoptan la fe reformada experimentan dificultad para presentar el mensaje de salvación a los no creyentes. ¿Por qué? ¿Cómo se debe presentar la salvación si los reformados critican el llamamiento al pecador? Ok. Cuando Dios convierte a la persona, quizá van a una iglesia reformada, pero hay una designación mucho más importante. La conversión es para ser cristiano. La reforma se aplica a la teología reformada. Es teología histórica
confesional, parte de la iglesia, es un sistema de teología, todo eso es la reforma. Ahora, la conversión nos hace nuevas criaturas, no nos hace reformados. ¿Ok? La reforma es una designación teológica, no antológica en cuanto a quienes somos en Cristo Jesús. No, la conversión es vivir en Cristo y morir al pecado. Tiene mortificación al pecado y al mundo, al diablo todos los días. Y vivir en Cristo, tener unión en Cristo, no tener unión con Calvino, no tener unión con Lutero o Spurgeon, no, tener unión con Cristo. Entonces el reformado se preocupa ser cristiano, no reformado. Por ejemplo, ¿qué es la reforma? La reforma es el proceso histórico de volver a la base de la Biblia. Y hay un solo fundamento, Efesios 2:20. Los profetas que escribieron la palabra de Dios, los apóstoles, los últimos hombres para recibir la revelación especial para interpretar la Biblia y el Evangelio de Cristo Jesús. No hay otro fundamento. Y este fundamento es la Nueva Jerusalén, es la ciudad de Dios. Esta iglesia, este fundamento y estos ladrillos, no ladrones, ladrillos que Dios está edificando, va a estar en nuevos cielos y nueva tierra. Y Juan vio la Nueva Jerusalén descendiendo sobre la nueva tierra. O sea, esta Nueva Jerusalén no es reformado. Nosotros los reformados estamos reformándonos para volver a la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Para volver al único fundamento. Abraham no era reformado, ni Pablo. Pero Abraham estaba buscando a una ciudad, Hebreos 11:10, a una ciudad no hecha por hombres, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Abraham no estaba buscando el antiguo Jerusalén, pero la nueva Jerusalén. ¿Verdad? Y nosotros, por ejemplo, Gálatas 4, nos dice que la antigua Jerusalén esclaviza a sus ciudadanos, pero la nueva es libre. La nueva es la madre de todos nosotros. Entonces, si tú y yo no gustamos la palabra reformada, está bien, no te preocupes, no lo usas. Pero hay que ser cristiano y hay que reformarse. Y el Evangelio hay que presentarlo y llamar a la gente al arrepentimiento. Sí. Es decir, sea reformado o no, la manera de presentar el Evangelio es la misma. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan y ese es nuestro trabajo. Muy bien. Y bueno, tenemos aquí una pregunta más. El hermano habló acerca de los arminianos, como un movimiento que surgió en Holanda por Jacobo Arminio y que era como la otra cara de la moneda, por así decirlo, de la reforma. Y aquí alguien pregunta, ¿todo arminiano es apóstata? Bueno, si son arminianos consistentes, van a tener problemas con Dios. Porque el arminianismo es volver al catolicismo. Decir, hay 5 puntos de los arminianos, remonstrantes, son llamados remonstrantes. Primer punto, la depravación parcial, que estamos enfermos en nuestros delitos y pecados, no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, hay problema ahí, porque si mi depravación es parcial, mi salvación es parcial. Pero si mi depravación es total, necesito una salvación total. Jesús no solamente sufrió en la cruz, murió en la cruz. Entonces, sí, el arminiano. Ahora, tenemos ejemplo, Juan Wesley adoptó el sistema arminiano. Lea sus sermones para ver si él está bajo el poder del Espíritu Santo, tratando de entender su error. Él pone 1, 2, 3, 4 condiciones a sus creencias y no tiene razón.
Él buscaba la perfección, pero la perfección no está en el hombre, la única perfección está en Dios. Sed santo no como tú eres santo, sí, sed santo como yo soy santo, dice el Señor. Sed perfecto, no como tú eres perfecto, pero sed perfecto como yo. El gran intercambio es que Wesley no entendió completamente. Y él está con el Señor, aunque era arminiano, ¿verdad? Pero en sus sermones había muchas luchas. Lea los sermones para ver si tengo razón. Él lucha siempre con esta antropología, o sea, doctrina del hombre, en cuanto a la perfección. Hermano, yo no tengo problema con la perfección. ¿Sabe por qué? Mi Cristo es perfecto y yo estoy en Cristo. O sea, el problema de perfección ya está resuelto. O sea, Cristo es perfecto y es suficiente por mí porque estoy viviendo de la moneda de Cristo y no mi propia moneda. Mi cuenta bancaria está lleno, hermano. Está lleno con perfecciones, pero no es mío. Es de Cristo. Y todos los días por fe puedo vivir en Cristo. Pero mi perfección, no vamos a hablar de eso. ¿Hay otros arminianos que puedas mencionar además de Wesley? ¿Quién? ¿Hay otros arminianos que puedas mencionar además de Wesley de los que no duden de su salvación? Ajá. Pero explícame. Sí. No, que no es una pregunta, es más, como nos queda un minuto, era que él mencionó a John Wesley como un arminiano del que él no duda que está en el Señor a pesar de sus luchas, y le preguntaba si podía mencionar algún otro arminiano de quien estuviera convencido que fue un salvo. Ajá. Sí. Si nosotros estudiamos el movimiento wesleyano y nazareno, especialmente los nazarenos, porque ellos más radicalmente son arminianos, se nota que hay muchos elegidos entre ellos. Pero lo interesante es, tiene lucha de conciencia, tiene lucha en sus teologías, nunca resuelven esta gran pregunta. Por eso es bueno estudiar historia. Me encanta leer, por ejemplo, los sermones de Wesley, porque creo que Spurgeon tuvo más razón que Wesley y pudo predicar mucho mejor que Wesley, y hasta Whitfield, que era amigo de Wesley, pudo predicar con más poder, con más convicción, porque estaba más claro en cuanto al Evangelio, en cuanto a la obra de Dios. Pero eso no quiere decir que Wesley no está con el Señor. Si el Señor puede salvar a mí, puede salvar a cualquiera, ¿no? O sea, al final del día, Dios tiene razón, la salvación es de Dios. Voy a terminar con eso. Jonás, el hombre más rebelde, ¿no? No quiso evangelizar, era calvinista. Entonces, está en el pez, ¿verdad? Y está reflexionando. Y por fin, cuando está listo realmente para morir, la salvación es de Dios. Ok. El capítulo 2, último versículo. Ahora, tenemos 2 capítulos más. Usted piense, aunque esta confesión fue tan forzada por la Inquisición de Dios con sus peces, ¿usted cree que vivió eso? Para nada. Él resistió. O sea, quiso morir no sé cuántas veces porque los ninivitas se salvaron. Pero la buena noticia es, él se arrepintió y por eso escribió la profecía de Jonás. La profecía de Jonás es un testimonio de rebeldía calvinista en contra de la evangelización, ¿verdad? Pero todos somos así. Entonces hay que confesar, no justificarse, porque somos justificados por Cristo. Yo no puedo justificarme ni el calvinismo. Si usted lee mi literatura, yo soy muy crítico a mi propia iglesia, pero no soy crítico a lo que Cristo ha hecho,
porque es seguro, es eterno, es perfecto y estamos bien con Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias a todos.